Entonces, Tiago Mar nos va a hablar sobre fanzines como un método de comunicación científico, presentando tiburones y fanzines de ciclo de vida del ajolote. Hablar en torno a los fanzines como un medio para comunicar ciencia. En este caso se presentarán dos fanzines elaborados, uno de autoría propia y otro que se elaboró de forma colectiva. Se abordarán procesos y una invitación a conocerlos para usarlos. Tiago es egresado de la carrera de Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha trabajado en torno al tema de los seres vivos y su conexión con los cuerpos de agua, desde los lagos endorreicos hasta las grandes profundidades de los océanos, donde se habla de las múltiples conexiones de vida que tenemos con estos espacios, como el consumo de los alimentos que nos otorgan, hasta un espacio donde poder ser y conocerse a uno mismo. Amante de las plantas y animales en los que incorpora sus trabajos, abordar su relación con los conceptos de pertenencia y otredad, disfruta de la difusión cultural y la divulgación científica. Ha expuesto en el Instituto de Biología, en la exposición Memorias de la Plata y en el Centro Cultural de Artes de Iztacalco con una muestra gráfica, y ha participado en exposiciones y venta de obra en el evento de arte y diseño sin intermediarios en la Expo Otras Formas de Leer por la antigua Academia de San Carlos. Entonces, para meterle bastante arte a este congreso, aquí les dejo a Tiago. Ya se me escucha bien, ¿verdad? Y se ve bien la presentación. Sí. Perfecto. Pues yo justo hoy vine a este congreso como a hablar un poco de por qué considero que los fanzines son un buen método para poder comunicar o divulgar ciencia. Y entonces justo lo que les voy a presentar pues son dos fanzines que elaboré hace aproximadamente el otro año. Y primero lo que les quiero contar es que es un fanzine, ¿no? Justo me comentaban que cuando mandé pues la conferencia se preguntaban, ¿no? ¿Qué es un fanzine? Un fanzine viene de la palabra fan, de fanático, y cine, de magazine. Entonces es una publicación que viene desde un fanático contándote algo, ¿no? ¿Y qué te va a contar? Pues lo que le apasiona, lo que le gusta. Los fanzines no tienen un medio formal, no hay una forma de decir, si no tiene estas características, no es un fanzine, es un formato libre, en tamaños, formas, colores, y eso creo que es su magia, ¿no? Que al final, para hacer un fanzine, uno mismo solo tiene que decir que es un fanzine. Lo primero que yo creo que cuando uno quiere abordar la elección de un fanzine, tiene que seleccionar un tema, ¿no? Y cómo creo que eso tiene que ocurrir, yo creo que es como combinar o unir las cosas que nos apasionan con lo que sabemos. Y primero hay que preguntarnos nuestros recursos, esos recursos, ¿a qué me refiero? ¿Tengo un presupuesto para el tiraje? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Sé usar programas de diseño? ¿No sé usar programas de diseño? ¿Me voy a apoyar de la ayuda de alguien? ¿Para quién? ¿Va a ser para infancias, para adultos? ¿Lo voy a usar cuando me presente un tema de mi investigación? ¿Lo voy a usar cuando me toca ir a dar charlas a escuelas? ¿Qué tipo de grado es esas escuelas? Y yo creo que otra cosa muy importante es reconocer que todos tenemos una forma muy peculiar o muy concreta de comunicar lo que nos apasiona. Yo, por ejemplo, el fanzine de Acolotes lo hice para colorear porque creo que no hay nada como la motricidad para poder aprender algo, ¿no? O justo cada quien encontrará la forma que lo apasiona y esta forma en la que tendrá su formato su fanzine. Eh, una vez que seleccionamos el tema, no sé, hemos hablado de volcanes, imaginen un fanzine de volcanes, un fanzine de a qué huelen las piedras, a qué saben las piedras. Y entonces lo primero que yo recomiendo es que en un documento de Word, en su editor de texto de preferencia, coloquen el título de su fanzine, qué elementos tendrá su portada, si ya se imaginan, si tendrá algún tipo de dibujo, si solo tendrá una letra, si es el título en grande, sobre qué fondo de color, cómo será la contraportada de este elemento. Y después, una vez que reconocemos eso y sabemos a quién le queremos comunicar y cómo lo queremos hacer y los medios que tenemos, vamos a elaborar textos. ¿A qué me refiero con textos? Si va a incluir datos concretos, si realmente es solo imagen, no va a haber ningún texto, en qué orden las vamos a presentar, justo como le explicaré en el fanzine de tiburones y en el de ajolote, hubo una razón por qué colocar los elementos de esa forma y qué hacer con ello. Y también si va a incluir legales, porque es importante reconocer este apartado, porque si su fanzine va a estar colaborando con alguna asociación, con algún evento, pues se tendrán que colocar, si se coloca que es un fanzine de distribución libre, que no se debe de cobrar por él, o si existe un costo por él. Por ejemplo, aquí les traigo aquí primero hablar de que otra cosa en el proceso de producción, selección de tema es como reconocer qué maqueta va a tener nuestro fanzine. Por ejemplo, el de tiburones está a caballete,
quiere decir que tiene hojas al final unidas por una grapa en su centro y eso va a afectar como en reconocer pues cuántas hojas tengo, cuánto me va a costar producirlo o por ejemplo el fanzine de ajolote que es una ruana o un fanzine de 8 páginas, pues la accesibilidad de este fanzine como pueden ver es un libro de 8 páginas y lo importante es que está impreso en solo una hoja carta. ¿Esto qué hace? Pues que sea de fácil distribución, que a cualquiera que le mandes tu fanzine lo puede imprimir en la papelería, en su casa, si cuenta con una impresora, ¿no? Y eso también creo que es importante a la hora de seleccionar un tema porque nos ayudaría a saber cuál es el alcance de nuestro producto, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que uno tiene un costo más elevado que el otro y eso ya definirá cuál es el que quiero ocupar. De maquetas de fanzines, les juro que hay un montón. Vamos a encontrar, si ponen maquetas fanzine, Pinterest, Google, cualquier lugar de internet, van a encontrar que las personas han jugado y han experimentado cómo doblar una hoja, cómo cortarla y de ahí sacar una maqueta. Entonces, pues es una invitación, ¿no? Justo miren, doblé una hoja, la corté, tengo un formato y lo importante de estos formatos cuando los encontramos o los vemos para quien quiera encontrar una maqueta es que encontramos como una numeración, ¿no? Ven 1, 2, 3, 4 y si van de cabeza en este sentido, tenemos la ubicación de la portada, la ubicación de la contraportada o hay otras maquetas donde a criterio libre, al final como doblemos y armemos el fanzine, cada quien decide poner en qué número y en qué dirección estas cosas. Ahora hablando una vez de la producción, ¿no? Seleccionamos un tema, encontramos nuestro presupuesto, la forma en la que lo queríamos abordar, a quién se lo queríamos abordar, ahora sí hay que producirlo, ¿no? Aquí vamos a encontrar como diferentes vertientes. Yo, por ejemplo, soy ilustrador, entonces conté con la posibilidad de poder ilustrar las portadas de ambos fanzines. Justo aquí arriba, ¿no? De el fanzine de Ajolote les muestro como yo creo que debe de empezar a hacer un fanzine. Agarran una hoja doblada del formato que ustedes encuentren y empiecen a rayar. De verdad, rayar y qué es lo que quiero ir, más o menos cómo quería encontrar el título, ¿no? Y entonces podemos ver que pues estos primeros rayones que hay arriba pues se acercan o son muy similares al de abajo, ¿no? Y justo lo que les mencionaba, ¿no? Aquí podemos ver cómo en esta maqueta se colocaron los fanzines en el orden en el que van, ¿no? El 1 corresponde a la portada, el 8 a la contraportada, o incluso qué pasó en Tiburones, ¿no? Que al ser una maqueta más complicada se hacen imposiciones, a este trabajo se le llama así, y cómo se colocan, ¿no? Porque no se pueden imprimir de la forma en la que se leen. Y ya me dirán, bueno, ¿qué pasa si no tengo conocimientos de diseño? ¿Qué pasa si no sé usar las computadoras? Nada, como empezó la historia de los fanzines, es tomas tu hoja doblada, rayas sobre ella, justo como en el fanzine de Ajolote, ¿no? En la parte de delante unos irán de cabeza y solo fotocopias lo que hayas escrito, lo que hayas hecho, o justo lo que veíamos o platicábamos en las primeras pruebas del Congreso, pues el material de divulgación que ya hacen para redes podría tener cavidad en un formato de fanzine. ¿Y por qué creo que es importante autopublicarse? Pues porque ha sido increíble participar en ferias, ¿no? Estas cosas como que tenemos los fancineros de compartir publicaciones, conocernos, encontrar público que se emociona mucho con esos productos, ¿no? Muchas infancias han llegado a colorear su ajolote y me dicen, pero yo no lo quiero hacer rosita porque así no son los ajolotes, ¿no? Y pues todas esas maravillas que uno encuentra al autopublicarse, sin duda a duda hay muchos retos, pero es algo muy gratificante. Y pues aquí les presento un poquito, ¿no? De cómo se ve el fanzine al final, que es para colorear. Y al final, pues también hablarles un poco de lo que yo considero que debe tener una publicación colectiva. Deben de tener detalles de cómo consideran la participación, qué requerimientos ocuparían para ello, como definir las imágenes, su tamaño, sus píxeles, qué obtendrá el participante por participar con ustedes y los colaboradores, qué acuerdos o a qué se llega, ¿no? Por ejemplo, en este fanzine de tiburones se publicó en una feria del libro y se concreta, ¿no? Este fanzine se imprimirá 50 piezas, estará disponible en la feria del libro, se distribuirá a tal precio y los participantes obtienen una copia del fanzine, un porcentaje del presupuesto y son acuerdos a los que cada uno va llegando. Y justo aquí les menciono, ¿no? Como, bueno, les enseño cómo se ve este fanzine, que elementos gráficos también importantes, ¿no? Podemos ver cómo estas onditas de agua van cambiando de profundidad, porque eso nos habla a qué profundidad usualmente está el tiburón. Y pues también agradecer mucho al espacio, a la biozona, ahí están mis redes, mi correo, si alguien gustaría tener dudas o como apoyarle en estos procesos de fanzine, pues aquí estoy para escucharlos. Y muchas gracias.
Muy bien, gracias, Tiago. Tenemos suficiente tiempo para preguntas porque lo hiciste en tiempo récord. Tenemos 8 minutos. Y de hecho, sí, tu charla tiene mucho componente visual, entonces si quieres también irnos mostrando mientras hacemos la sesión de preguntas. Ah, sí, claro, me parece lo más óptimo. Por aquí, el Edit te manda un saludo. Dice Tiago y 3 corazones. Ay, muchas gracias, Eledit, por pasarte a escuchar. Ok. Y Ashley también dice, qué bonito, qué bonito. Y Fremio está usando mi cuenta de YouTube, entonces está saludando como si fuera yo. Entonces, saludos a Fremio, que debe estar ahorita en el trabajo y escuchando esto. Entonces, gracias también por el apoyo que Fremio ha dado a la Biozona. Y mientras, ¿qué preguntas tienen al respecto por ahí? Bueno, mientras se animan a hacer las preguntas, tenemos una pregunta de Lucy Feraza que pregunta si has ilustrado libros. Eh, Formalmente no, en la carrera hay como ejercicios de ilustrar libros, ¿no? Te dan un texto y cómo abordas el interpretar un texto para elaborarlo. Por ahí participé en un libro de esquemas de identificación de serpientes, que está ahí como, quién sabe cuándo vaya a salir, pero participé con esquemas de identificación. Entonces ahí estaría como la primera colaboración que tendría formalmente en un libro. Ujú. Muy bien, a ver si hay otra pregunta por aquí, pero coméntanos un poco más, porque me interesó esa parte de que los fanzines los puedes utilizar para como que todo el contenido que ya hiciste en redes, como publicarlos a través de fanzines. Contanos un poco más al respecto, que nos expláyate en eso porque me interesa. Y claro, mira, lo que pasa es que la forma en la que se imprime normalmente un fanzine es una hoja carta o una doble carta en tabloide, donde normalmente uno podría como realizarlas en una imprenta. Y pues normalmente los posts de Instagram, ahora que están en 1080 por 1080, pues se adecuan mucho a este formato casi rectangular cuadrado en el que entra un octavo de este formato, ¿no? Entonces, bastaría con poner en algún programa, hasta en presentaciones Google, poner el tamaño del tabloide, dividirlo en 8 octavos, que con las reglas se puede dividir perfectamente, y colocar cada página en uno de esos recuadros que estoy marcando. No sé si se ve el apuntador, como 1, 2, 3, 4. Justo Ujú. que lo que pasaría del 4 al 7 tendríamos que invertirlos, ¿no? Como se ve en el fanzine de la parte de arriba. El esquema del ajolote no está en la misma dirección que la portada, porque al momento de doblarlo e imprimirlo quedaría de cabeza. Entonces siempre es importante que se respete ese orden, ¿no? De lectura. Porque al final, pues como lo vemos aquí, nos vamos al esquema, pues no se ve de cabeza. Pero si lo hubiera puesto en el sentido contrario, quedaría así. Ujú. Claro. Y justo es como esa actividad de que justo ya crean y divulgan este material que ustedes hacen para sus redes, ya se puede colocar ahí, ¿no? Porque el material ya está hecho. Claro. Y en el caso ya de protección de derechos de autor, ¿qué nos recomiendas? Porque justamente la ventaja y fortaleza del fanzine es que es una publicación autogestionada, ¿no? No tienes que depender de una editorial grande o quizá no tener tanto presupuesto, pero ya en términos de proteger la obra, ¿es algo que se usa o es algo que tú estás consciente de que es para uso público y que lo que estás poniendo es que vayan y úsenlo como quieran? Yo creo que siempre depende de la salida del fanzine. Por ejemplo, el de Ajolote, yo sí lo tengo liberado en otros proyectos, ¿no? Que van y alguien imprime fanzines y los va y los regala por la calle. Pero considero que cuando es una publicación colectiva, el tema sí ahí es más sensible porque, pues, estás hablando del trabajo de, en este caso del fanzine de tiburones, de 26 personas, ¿no? Y si esas 26 personas con que uno no esté de acuerdo, pues no se podría distribuir de esa forma. Lo que yo siempre hago es, al mandarlo en imprentas o hacerlo, siempre les coloco un pequeño punto o algo en algún lugar como para saber si un día veo que algo le pasó a ese fanzine, más o menos recordaría yo en qué imprenta pasó algo similar. Yo no registro ninguno de mis archivos, la verdad es que solo cuido mucho y reconozco a quién se los mando, en qué fechas, solo para cuidarlo, ¿no? Y en general eso, porque
como es de fácil distribución, alguien podría fotocopiar nuestro propio fanzine, es una realidad, pero ¿qué es lo mismo que pasa con los libros, no? Alguien podría comprar tu libro y luego fotocopiarlo o editarlo en otro espacio. Ok, perfecto. Y Ashley nos dice que si nos aventamos un fanzine de Biosonito y aprovecharé esto justamente eh, para preguntarte y para que nos cuentes si tienes abiertos a colaboraciones, porque hay muchas personas que quizá tienen contenido, pero no tienen un ilustrador como tal que quiera apoyarlos y que tenga experiencia en esto de los fanzines. Y de hecho yo siempre estoy abierto, estoy elaborando un fanzine de plantas endémicas con una ilustradora que también las hace, estoy haciendo uno de aves metropolitanas de la Ciudad de México, entonces yo siempre estoy abierto, ahí se llegarán a los acuerdos que decidamos entre ambos, ¿no? Normalmente lo que yo hago es, te ayudo a editarlo y a resolverlo, pero ambos lo podemos distribuir, o cuando alguien me dice solo lo quiero distribuir yo, pues ahí habrá como otro acuerdo en el que se llega, pero siento que la magia de esto es sentir que todos tenemos la accesibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, no pensemos que como cuando juzgas tus dibujos de bolitas y palitos, de verdad he visto fanzines de bolitas y palitos porque hay algo bello en esa forma de comunicar, ¿no? Algo honesto y porque te lo está comunicando alguien que sabe del tema, ¿no? Y sabe por qué lo hace de esa forma. Pero sí siempre abierto a colaborar. Ujú, perfecto. Y en este caso, por ahí tenemos la historia de Biosonito, que estamos viendo justo en qué formato hacerlo, ¿no? Como formato quizá para dibujar, pero ahora que nos mencionas esto de los fanzines, pues es una alternativa eh, muy loable para transmitir este tipo de información y quizá con un presupuesto más reducido que publicar un libro, ¿no? Sí, no, y aparte como puede ser hasta digital, ¿no? O sea, nos gusta mucho que los fanzines estén impresos y los podamos tocar, sentir, destrozar. También soy parte como abogar de eso que le ocurran a los productos editoriales, pero también desde digital, ¿no? Puede ser que sea un PDF ya editable o algo que puedan con las personas interactuar, ¿no? Ahora esta onda de la realidad aumentada y todas estas cosas que ya se han como incorporado a los productos editoriales, y hay formas como de disfrutarlo desde lo digital. Perfecto. Y no sé si alguien más por ahí tenga alguna pregunta más. Lucy pregunta, bueno, dice que nos invites a tu expo. Ah, claro, ahorita en la Academia de San Carlos está ocurriendo un evento de hacia dónde va el mundo, justo como estas intersecciones, yo estando presentándome aquí en el Congreso, también allá hay un congreso que junta con una exposición en la que nos habla de formas o reflexiones de qué es lo que pensamos que va a pasar con el mundo en un futuro o cómo intersecciona la ciencia y el diseño en la producción de obras, ¿no? Ahí van a encontrar obras desde esculturas, obras que han aparecido como en ciertos artículos, pósters, carteles o pues reflexiones desde lo íntimo, ¿no? Justo ahí tengo expuesta una obra que habla de esta pérdida de los humedales en Xochimilco. Yo voy a pajarear mucho y me gustan mucho las aves y justo ahí elaboré una obra con Tetra Pak, no sé si conozcan el Tetra Pak, como el envase donde se hacen los jugos, o Ujú. bueno, donde se empaquetan los jugos, y estaría muy padre que puedan visitar quienes la expo está en Ciudad de México, saliendo de Metro Zócalo, es la antigua Academia de San Carlos. Ahí está una colección de muchas obras y cosas muy interesantes. Ujú. Perfecto. Y bueno, por ahí en pantalla tenemos tu contacto y tus redes sociales en caso de que alguien quiera por ahí contactarte. Y tengo para ya cerrar una pregunta un poco más personal, que nos quieras compartir tu experiencia en este congreso, ¿no? Porque tenemos gente de todos los backgrounds, ¿no? Y me interesa mucho tu participación en el caso de pues meterle más arte a la divulgación científica y pues hablar, ya ves que tenemos temas así como muy técnicos, temas muy generales, temas, entonces me gustaría saber tu perspectiva, cómo te sentiste al participar en este congreso. Pues a mí me alegra mucho, desde que fui como muy joven, me metí a este programa como de divulgadores de la ciencia, estuve ahí un rato en Universum, ¿no? Como que, y justo el reconocer que en una sala habíamos tres biólogos, dos personas de artes, un pedagogo, un psicólogo, pero al final todos comunicábamos lo que quería transmitir la sala,
Y me gusta que esos espacios no estén solo limitados a yo lo que he pensado, era ese museo, y he reconocido, ¿no? Que hay muchos espacios donde estamos abiertos, ¿no? A escucharnos, a comprendernos, ¿no? Hubo pláticas muy interesantes que al final a mí me vuelan la cabeza y digo, wow, tantas cosas que podría producir o hacer con todo lo que estoy descubriendo, ¿no? Y me parece como importante que tengamos esa flexibilidad de hacerlo, ¿no? También la realidad es que he encontrado muchas personas en el camino de la comunicación científica que te dicen como, ay, no, para eso, nada. O sea, como que son muy tajantes, ¿no? En entrar en estas interdisciplinas donde ambas cosas pueden convivir y crear nuevas cosas. Cada uno tiene su nicho y su particularidad, pero cuando pueden convivir y reflexionar entre ellas, ¿por qué no hacerlo, no? Y yo agradezco mucho que eso esté pasando ahorita mismo aquí. Ok, muchas gracias. Sí, me interesaba conocer tu perspectiva al respecto. En Librería Partenón creemos que los libros tienen el poder de transformar vidas. Desde hace 25 años nos dedicamos a acercar la lectura, la educación y el conocimiento a nuestra comunidad. La ciencia y la educación son pilares fundamentales en nuestra misión. Por eso ofrecemos una amplia selección de libros de divulgación científica, textos académicos y material educativo que inspira la curiosidad y el aprendizaje. Nuestra pasión por la lectura va más allá de vender libros. Organizamos eventos, presentaciones de autores y actividades para fomentar el amor por el conocimiento en todas las edades. Es por eso que estamos orgullosos de ser patrocinadores de la Biozona Congreso, un espacio que impulsa la divulgación científica y el pensamiento crítico. Juntos promovemos una sociedad más informada y apasionada por el saber. Te invitamos a visitarnos en Librería Partenón y ser parte de nuestra comunidad de lectores. Descubre el libro que cambiará tu forma de ver el mundo. Nos vemos en la Biozona Congreso. Almacenes Heródoto es una tienda de artículos para quienes aman la geografía y las ciencias de la Tierra. Demuestra tu pasión por estas disciplinas a través de nuestra oferta de accesorios, decoración, herramientas, juguetes, libros, revistas, mapas, minerales, papelería, oficina y ropa. Nacida en 2012, también incursiona en divulgación de las ciencias geográficas mediante el geoespacio, un programa de voz que se transmite en Telegram y Twitter los martes y viernes. Pacha y Fiore es una tienda 100% mexicana que transforma flores naturales en joyas únicas. Cada pieza nace de un proceso artesanal, flores seleccionadas a mano, cuidadosamente secadas y encapsuladas en resina para preservar su color, forma y esencia. Así, lo efímero se convierte en eterno. Estas joyas se combinan con acero inoxidable y polargénico, creando accesorios duraderos, seguros y llenos de significado. Si buscas un regalo diferente o un detalle que conecte con tus emociones, esta colección es para ti. Conoce su trabajo, enamórate de sus diseños y lleva contigo un pedacito de naturaleza.